Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy la profesora Julia Lucena, ya nos conocemos, ¿verdad? Nos conocimos de forma presencial, porque les di clase en tercer año. Bueno, hoy vamos a trabajar con un tema que se relaciona mucho con el que trabajaron en el contenido anterior. Ustedes trabajaron en el contenido anterior la novela actual o el boom de la novela hispanoamericana. Bueno, muchas de esas características de esa novela hispanoamericana, de esa novela de vanguardia, están presentes en este tema que es el cuento hispanoamericano actual. ¿Cuál es la diferencia? La extensión del cuento en relación a la novela. La novela es mucho más extensa, el cuento puede ser incluso de una página. Entonces, ¿con qué obra vamos a trabajar? Con el guardagujas. Ustedes deben leerlo, en el material adjunto se les envía. El autor de esta obra es Juan José Arreola. Vamos con la definición del cuento. El cuento es una narración generalmente breve que tradicionalmente estaba estructurada en un inicio, un desarrollo o clímax y un desenlace. Los personajes son pocos, puede ser incluso uno solo, y el tiempo en el tradicional era lineal, es decir, generalmente íbamos del presente al futuro. En el cuento hispanoamericano actual el tiempo varía muchísimo. ¿Cuáles son los principales representantes de este cuento hispanoamericano? Tenemos a Julio Cortázar, también lo tienen en la novela. Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Juan José Arreola, Jorge Luis Borges, y otros de igual relevancia que estos que les estoy nombrando. Todos ellos tomaron o decidieron, ¿verdad?, hacer un cambio en el cuento y la novela tradicional, es decir, en la narrativa tradicional, y ponerla de una manera más vivencial. ¿Cómo lo hacen? Primero, ellos tratan de no ver el personaje como algo físico. Es decir, la descripción física del personaje no es tan importante como el mundo interior de ese personaje. Tratan temas mucho más humanos. De allí que se habla de que ellos tratan los temas existenciales. ¿Cuál es el tema por excelencia existencial del hombre actual? La angustia, la soledad, la incomunicación, la curiosidad por saber qué hay después de. Esos temas los tratan este tipo de escritores de vanguardia. Al contrario de lo que hacían los escritores tradicionales, como Rómulo Gallegos, ¿verdad?, que trabajaban un tipo de novela que reflejaba la vida del llano venezolano, ¿verdad?, con sus vivencias, costumbres, tragedias, etc. Esa es una de las diferencias. ¿Cuáles son las características de este cuento hispanoamericano actual? Primero, la ruptura del hilo narrativo. ¿Qué quiere decir esto? El cuento contemporáneo, como también se le puede llamar, puede iniciar por el final de la obra y después
la desglosan. Eso también ocurre en la novela. Recuerden el túnel de Ernesto Sábato, que comienza con la frase donde ya el autor señala al personaje como un asesino. Y de allí comienza a transcurrir toda la novela. Este hilo narrativo, que debería ser cronológico, acá en el cuento hispanoamericano actual se cambia completamente y podemos ir del pasado al futuro, del futuro al presente, o simplemente colocar una historia en el presente sin hacer una pausa prácticamente visible, colocar una historia del futuro, volver al presente, ir al pasado, y de esa forma el lector tiene que activarse porque tiene que ir hilvanando cada una de esas historias. Visión más amplia y universal de la naturaleza humana o del mundo. El cuento o la narrativa tradicional generalmente se encasillaba un poco más en una determinada región. Tenemos novelas de gallegos donde el ambiente es el Zulia, novelas de Rómulo Gallegos donde el ambiente es el llano, tenemos la novela María de Jorge Isaac, romántica por excelencia, donde el ambiente es el Valle del Cauca en Colombia. El cuento o la narrativa contemporánea trata temas que corresponden o que involucran al mundo en general. Un personaje no se ubica en un determinado lugar, sino que ese lugar puede ser cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? Porque lo que más interesa acá es la naturaleza humana. Esto es lo más importante para el novelista o el escritor contemporáneo, la naturaleza humana. Y la humanidad con variantes presenta características muy similares en todas partes. La descripción del personaje hace referencia a que ya no importa la descripción física de ese personaje, si es blanco, si es negro, si es alto, si es bajo, si sonríe o si está triste. No, lo que importa es el mundo interior de ese personaje, sus angustias, ¿no? Sus pesares, ¿no? Todo lo que el hombre en la actualidad sigue viviendo y sigue angustiando. Mezcla de varias escuelas. El cuento contemporáneo recibe influencia o mezcla en sus relatos aspectos del movimiento cubista, del movimiento existencialista y del movimiento surrealista. Entonces, allí tenemos, ¿verdad?, que esto hace que el cuento contemporáneo sea un poco más elaborado, más complicado en su lectura y en su interpretación. Utilización del realismo mágico. Esta característica que la vimos en el tema anterior, 100 años de soledad, que es como el centro del cuento y de la narrativa hispanoamericana o vanguardista. ¿Por qué? Porque el realismo mágico consiste en dar al personaje elementos fantásticos basados en una realidad o en la realidad de ese mismo personaje. Por ejemplo, cuando en 100 años de soledad, Remedios la Bella asciende al cielo. Eso es parte del realismo mágico que veíamos en esa obra. Esto les sugiero, ¿verdad?, que
le hago mucho hincapié en este aspecto porque es uno de los que más relevancia tiene en este tipo de narrativa. Ahora bien, vamos a hablar un poquito del cuento que van ustedes a analizar en la evaluación. El guardabujas es una narración relativamente breve, ¿verdad? En el cual podemos encontrar multiplicidad de interpretaciones. ¿Por qué? Porque la interpretación que yo le doy puede ser diferente a la interpretación que le dan ustedes. Claro, teniendo siempre algo de fondo común, ¿verdad? Algo en lo que se asemeja. El guardabujas trabaja o presenta, mejor dicho, la sátira. ¿Qué es la sátira? Recuerden que lo vimos en Don Quijote de la Mancha. La sátira es una burla, ¿verdad?, en relación a algo. Por ejemplo, ¿cómo se manifiesta la sátira en el guardabujas? Les doy un solo ejemplo. Algunos críticos dicen que en el guardabujas es una burla al sistema ferroviario de México en esa época. Entonces, nos presentan una situación en una estación de trenes que es completamente atípica. El absurdo viene dado por la aceptación, ¿verdad?, del personaje de la obra de una situación que él sabe que no es lógica. Y sin embargo, la acepta. Eso es algo absurdo. La desaparición del realismo. El guardabujas en un comienzo nos presenta una realidad que puede ser la realidad de cualquier estación de trenes. Andenes, unos rieles de ferrocarril, un señor que es el que da la información. Hasta allí estamos dentro de lo normal. Pero ¿qué pasa? A medida que transcurre la obra, ese realismo se va perdiendo y va llegando a esto que tenemos aquí, a un realismo mágico, a situaciones que no son para nada reales ni lógicas. Entonces, en cuanto a este tema, yo les sugiero que lean muy bien la obra, que busquen información o lean lo que se les va a juntar, y cualquier duda que por favor escriban por el tablón en los 8 días siguientes a la publicación del tema. Bueno, fue un placer, nos estamos viendo. Gracias.